Dígale a Dios en esta mañana cuán grandes son todas sus obras, cuáles son sus maravillas. Yo le voy a invitar a que usted ore ahí donde está, por su casa. Ore por ese lugar. Dígale, Señor, hoy mi casa es casa de oración, es puerta del cielo. Hoy mi casa, Señor, todos los de mi casa y yo te serviremos. Hoy hemos declarado, Señor, que la unción del Espíritu Santo entra a mi casa. Entra a todos los rincones, Señor. Y esta casa de tinieblas hoy se vuelve luz, porque la luz admirable ha llegado. Porque todo corazón incrédulo hoy creerá. Porque todo lugar de esta casa donde no habitabas tú, Señor, hoy habitas. Y en todo corazón que se resiste, hoy tú entras, Señor. Tú quebrantas el yugo de la opresión. Y empieza, Señor, a hacer algo nuevo. Dele gracias a Jehová, nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Formador. Dele gracias a Él, porque Él es y será para siempre esa verdad. Dele gracias a Él, porque Él le ha hecho nuevo, porque Él le ha vivificado. Y ahora usted y su casa le van a servir. Ahora usted y su casa, entonces usted encontrará esa bondad y esa misericordia en Él. Así que dele gracias, Señor, porque para siempre es tu bondad y para siempre es tu gracia, Señor. Padre, nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que somos la Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, Vida. Y hoy les quiero invitar a todas las parejas a que a las 7 de la noche en Yo Toco presencial, el resto de las ciudades virtual, nos conectemos a través de la plataforma de Google Meet para ese tema especial de pareja. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y es la intimidad en la pareja. Los invito, 7 de la noche, así que hoy los esperamos a todos en este maravilloso seminario. Bueno, también quiero invitarles para el día viernes a todos los varones a las 7:30 de la noche. Vamos a tener una conferencia para varones. Entonces, 7:30 de la noche por Google Meet para todas las ciudades virtual. Familia, vamos entonces a estudiar esa palabra del Señor. Recuerde también que todos los días a las 5 de la mañana estamos transmitiendo por Facebook a través de la plataforma de Google Meet este devocional. Estábamos viendo que la presencia de Dios me lleva a que mi fe crezca. La presencia de Dios me lleva a que la fe crezca. El día de ayer, entonces hablábamos de esa fe abundante. Y decíamos entonces que la fe es por el oír y el oír su palabra. Que yo necesitaba escudriñar las Escrituras. Necesitaba leer su palabra para poder entonces crecer en fe. Si yo no escudriño las Escrituras, si yo no busco, si yo no me congrego, si yo no escucho la voz de Dios a través de ese siervo o esos siervos que Dios ha colocado para nuestra vida, mi fe no va a crecer. Porque la fe no crece por los milagros. La fe crece por mi comunión con Dios. ¿Y esa comunión qué es? El oír la palabra de Dios. El estar relacionado con Dios. ¿Cómo me relaciono? A través de lo que dicen las Escrituras, a través de lo que me enseñan las Escrituras. La palabra de Dios es por el oír. Así crece mi fe. Ahora, ¿qué nos lleva entonces a entender esa fe? Y vamos a mirar la fe por instancias. Quiere decir, esos pasos que tiene la palabra de Dios para que mi fe crezca. La fe, ya lo dijimos, es por el oír. Cuando mi fe crece, a medida que va escuchando, ¿sí?, va generando entonces unos ciclos o unas instancias. Va pasando un primer ciclo, segundo ciclo, hasta llegar a un tercero. Y ese tercer ciclo, entonces, podemos decir que es la cúspide de la fe. No porque la fe ya finalice allí,
sino porque donde la fe se vuelve determinante para mi vida cristiana. Va cambiando, esa fe va cambiando a medida que yo conozco la palabra de Dios. A medida que entonces el Señor me va revelando lo que tiene esa palabra. ¿Por qué es por el oír? Recordemos esto. La palabra de Dios nos enseña de 10 leprosos, ¿sí? Y esos 10 leprosos fueron sanados, fueron limpiados. Y lo voy a invitar que usted vaya al libro de Lucas, capítulo 17. Y miremos entonces por qué la fe no es por los milagros, sino por el oír, por escudriñar las Escrituras. Estos leprosos fueron limpiados, estos leprosos fueron sanados. Estos leprosos entonces vieron la manifestación de Dios en su vida, recibieron un milagro. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 16. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta es una muestra clara. Esta es una muestra de lo que la palabra de Dios nos dice. Fueron 10 limpios, fueron 10 los que recibieron milagros, fueron 10 los que fueron sanados, pero solo uno vino a glorificar a Dios. Quiere decir, los otros 9, su fe no se movió por los milagros. No creció por los milagros. No creció porque esa enfermedad desapareció. Y entonces esta fe de instancias, ¿a qué nos lleva? Que necesitamos ir siendo renovados todos los días. ¿A través de qué? Del oír. A través del escuchar. A través de escudriñar la palabra del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada versículo, cada capítulo, cada libro de la Biblia me lleva a conocer la voluntad de Dios. Y a medida que yo conozco la voluntad de Dios, yo crezco en fe. ¿Sí? Yo crezco en fe. Por ejemplo, hoy fácilmente un estadio se mueve porque van a haber milagros. Pero la pregunta es, de esos 30,000, 40,000 personas que llegan a un estadio porque hay un remolino de milagros o porque vamos a ver entonces una noche de milagros, ¿cuántos de estos 30,000, 40,000 asistentes han cambiado? Estos 10 leprosos se pueden representar en esos 30 o 40,000. Solo uno vino a dar testimonio. Esa fe entonces, a medida que yo la voy plasmando, porque la estoy tomando desde la raíz, ¿cómo así desde la raíz? La estoy tomando desde la palabra de Dios, la estoy introduciendo a mi corazón, yo empiezo a crecer. Empiezo entonces a pasar a otra instancia. ¿Cuál vemos entonces? Primero, miremos, cuando usted inicia la vida cristiana, es una fe de iniciación. Y esa fe de iniciación
es la fe que necesita tocar. Quiere decir, es usted Tomás. Todos pasamos por el proceso de Tomás. Yo quiero ver el milagro para poder creer. Tomás, ¿qué le dijo al Señor? Yo quiero poner mi dedo en la llaga para poder creer. Tomás no era nuevo. Tomás llevaba un tiempo de andar con el Señor. Pero una cosa es yo andar con el Señor y otra es estar bajo la presencia de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo andamos con el Señor porque tenemos a Cristo en el corazón. Pero de ese todos, ¿cuánto estamos bajo la presencia de Dios? ¿Cuánto estamos aceptando la voluntad? Usted y yo estamos aceptando la voluntad. Y todos los días debemos de aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Independiente, ayer lo decíamos, independiente de la circunstancia, independiente si usted está en el desierto o está en la tierra prometida, independiente si usted está pasando el Mar Rojo, independiente si usted no ha pasado todavía el Mar Rojo. ¿Sí? Usted cuando se lee el libro de Éxodo, capítulo 13 y 14, se da cuenta lo que vivió el pueblo de Israel antes de pasar el Mar Rojo. Cruzaron el mar. Yo puedo estar esperando para pasar. Puedo estar cruzando el Mar Rojo o puedo haber ingresado al desierto ya. Puedo estar en la tierra prometida. Y esa instancia entonces de fe a qué me lleva, esa fe de Tomás. Esa fe de Tomás entonces necesita ver para creer. No es suficiente con lo que he leído. No me ha llegado todavía. No es suficiente con lo que escucho. No. Tengo que avanzar. Necesito entonces que ver y conocer esa resurrección de Cristo. Esa fe, que es la primera fe de desarrollo, ¿sí? Esta fe entonces es una fe ansiosa de ver milagros. Por eso yo le decía, el estadio se llena. Si usted hace una reunión y usted dice, en la próxima reunión vamos a ver los milagros de sanidad, vamos a ver los milagros que Dios tiene para usted, yo le aseguro que esa reunión llega mucha gente y aún va a llegar gente que usted nunca había visto por el milagro. Pero después de que pasa el milagro, ¿cuántos quedaron? Fe de iniciación. Viene la fe de desarrollo. Esa fe de desarrollo, entonces la persona empieza a discernir lo que Dios le está hablando. Lo que Dios le está enseñando. Lo que Dios le tiene preparado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir, yo ya no necesito tocar para creer. ¿Por qué? Porque ya tengo un discernimiento espiritual. He pasado a la segunda fase. La presencia de Dios en mi vida ha crecido. Le creo más. Ya estoy adelante. Ya no estoy en el primer piso, ya estoy en el segundo piso de la fe. ¿Y esa fe entonces qué empieza a hacer? Esa fe empieza a profundizar en la sanidad que va a realizar el Señor en mi vida. Es decir, en lo que yo tengo, en lo que yo soy. Y ahí empieza entonces el Señor a realizar un proceso dentro de mí. ¿Qué pasa con muchos? ¿Por qué no han pasado de la fe de iniciación? ¿Sí? Y es porque no le permitimos a Dios hacer procesos de sanidad. Me explico.
ponemos barreras a la sanidad de Dios, no avanzamos. Ay, es que yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que dar esto, y yo por qué tengo que quitar esto, y yo por qué entonces, y yo por qué, y yo por qué, y yo por qué, y yo por qué. Y cada que yo pongo ese yo por qué tengo que hacer, o yo por qué tengo que dejar, o yo por qué tengo que realizar, no voy a avanzar en la fe. Entonces usted siente enfermedades físicas, X enfermedad. Es que yo llevo tantos años orándole al Señor. Claro, pero cada que Dios va a hacer el avance, cada que Dios va, recuerden los leprosos, cuando ellos iban caminando, iban siendo sanados. Quiere decir, usted y yo estancados no vamos a ser sanos. Yo parado no voy a ser sano. Yo tengo que caminar en la obediencia del Señor. Y esa es la fe del desarrollo. Caminar para que el Señor empiece a sanar todas estas heridas y todas estas cosas que traigo del pasado. Pero la persona que no avanza en su fe, mantiene en una constante enfermedad. ¿Sí? Cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque está estancado. Porque no ha avanzado, no quiere caminar. ¿Sí? Lo invito entonces que vamos a esa última fe, y es la fe de los milagros. Esta es la fe cuando ya llegamos, digámoslo así entre comillas, a la cúspide de la fe, donde debemos estar todos los que somos hijos de Dios, donde debemos pararnos todos nosotros. ¿Para qué? Para que Dios haga cosas maravillosas. Para que entonces, como lo veíamos ayer, usted le diga al sicomoro, desarráigate y plántate en otro lugar. Esta es la fe que me lleva a eso, a experimentar esa gran vocación, a experimentar esa grandeza de Dios. ¿Y esta fe a qué se refiere? Usted comprende y entiende, comprendemos que somos el milagro más grande de Dios, que no hay otro milagro por encima de nuestra vida y que Dios nos lo ha permitido. ¿Sí? Que usted y yo no somos la casualidad, que usted y yo no somos producto de una noche de copa, de una noche loca de nuestros padres, que usted no es el error porque su mamá se equivocó en el método anticonceptivo, que usted no es el error porque vino de una violación o vino de ser una ultrajada a su mamá. No. Usted es el ser más amado por Dios. La palabra del Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Usted tiene que sanar esas heridas del corazón que le causaron su papá y su mamá. Usted tiene que sanar eso para poder avanzar en una sanidad física y una sanidad especial que Dios tiene preparado para usted. Vuelvo y lo repito, los leprosos, a medida que caminaban, su carne iba siendo sanada. Usted y yo, a medida que caminamos en esa fe de desarrollo, de milagros, usted y yo vamos a ser sanados. Usted y yo ya pasamos una fe de desarrollo, ya la pasamos, ya estamos en el tercer nivel, fe de milagros, fe de ver la gloria y la magnificencia de Dios. Usted y yo ya sabemos que no somos casualidad, sabemos que somos ¿qué? Creación de Dios, sabemos que Dios nos amó con amor eterno, sabemos que Dios nos tenía preparados antes de la creación del mundo. Sabemos entonces que cuando recibimos a Cristo somos predeterminados a vivir delante de Él para honrarle y glorificarle. Somos entonces llenos del Espíritu Santo. ¿Pero a qué nos lleva todo esto? Y a lo que es esta fe de milagros.
Entonces empiezo a experimentar la sanidad total. Yo me siento libre. Yo ya no tengo temores, miedos, dudas, fobias, porque Dios me ha sanado, porque Dios me ha hecho nuevo. Esa es la presencia de Dios absoluta en la fe de los milagros, donde usted y yo debemos llegar, donde usted y yo debemos permanecer, que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe. Lo invito al libro de Mateo, capítulo 21, versículos 22, Mateo 21, versículos 21 y 22. Dice así: y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Mire tan importante este pasaje de Mateo 21. Algo especial que usted tiene. Lo dijo el Señor. De cierto os digo que si tuvieres fe, quiere decir, si usted creyere con esa fe de los milagros y no dudaréis, no duda, si no hay duda en su corazón, entonces no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, este será hecho. Ahora, ¿cuál es el monte que usted tiene que mover? ¿Cuál es el monte que usted hoy tiene que quitar de su vida? ¿Cómo está viviendo usted esa enfermedad? Es que usted tiene que tener la fe para quitarlo. Esos celos, esas contiendas, esos pleitos, son los montes que hoy hay. Ese deseo por el dinero. Tengo que quitar ese monte para poder creer en lo que el Señor me ha dicho. Mire, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, quiere decir, no hay limitaciones cuando usted tiene una fe de milagros. No tienes un impedimento para recibir lo que estás anhelando o deseando. Es importante entonces entender que la fe de milagros me lleva a la plenitud de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su presencia está sobre mi vida, porque su presencia está sobre mí y está sobre usted. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, ayúdame a crecer en la fe. Yo quiero crecer en fe. Así como tus apóstoles te dijeron: Señor, aumentanos la fe. Yo vengo delante de ti hoy a decirte: Señor, enséñame a crecer en fe. Enséñame que a través de tu palabra, del oír, del escuchar tu voz, mi fe puede ir creciendo, Señor. Por eso delante de Dios nos colocamos en esta mañana, para discernir todos tus intentos, todos tus pensamientos, Señor, tu voluntad, para decirte que aquí estamos, Señor, para agradarnos de ella y para ser conforme en ella, como está tu palabra escrita, Señor. Porque tu palabra, Señor, son tus instrucciones, tu manual. Y hoy cada día, Señor, queremos estar delante de ti. Nos gozamos delante de tu presencia. Vivifiquémonos hoy, dígale al Señor, porque la gloria es para siempre. Amado Dios, hoy queremos darte gracias y pedirte que te quedes con nosotros el resto del día. Que los cielos sean abiertos sobre todos nosotros y que el Señor reprenda al devorador, porque nosotros somos cabeza y no cola, porque Dios ha colocado en nosotros un espíritu de libertad. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga, que los cielos sean abiertos sobre sus vidas. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Recuerden, también hoy a las 7 de la noche, todas las parejas. Chao, un abrazo, les amamos mucho.